El complejo de Cassandra es un concepto psicológico que describe un estado de angustia, frustración e impotencia profunda que surge cuando un individuo prevé con acierto amenazas, crisis o desgracias futuras, pero es sistemáticamente ignorado, desacreditado o no tomado en serio por su entorno. La persona posee una clarividencia o intuición aguda, a menudo basada en datos o patrones que los demás no ven o eligen ignorar, pero su capacidad de persuasión es nula. Esto genera una profunda sensación de desesperanza y alienación. El término se origina en la mitología griega. Cassandra, princesa de Troya, recibió del dios Apolo el don de la profecía. Cuando ella rechazó sus avances sexuales, Apolo, sin poder retirar el don, la maldijo. Nadie creerá jamás en sus predicciones. Así Cassandra predijo con desgarradora precisión la caída de Troya, el caballo de Troya y la muerte de Agamenón, pero fue tratada como una loca, encerrada y ridiculizada por su propia familia y su pueblo. Su historia es la tragedia de la verdad condenada al silencio. Características nucleares y dinámica psicológica. El complejo se manifiesta a través de un patrón cognitivo y emocional distintivo. Primero, la clarividencia o intuición agudizada. La persona identifica patrones, conexiones y riesgos que escapan a la percepción general. Esta capacidad puede basarse en un análisis racional, una inteligencia emocional elevada o una sensibilidad extrema a las dinámicas subyacentes. No es un don mágico, sino una capacidad de síntesis y anticipación superior a la media. Incapacidad para comunicar o ser creído. La maldición es el núcleo del conflicto. Sus advertencias son recibidas con negación, el entorno se niega a aceptar una verdad que resulta incómoda o amenazante. Descrédito, se la tacha de alarmista, pesimista, negativa o paranoica. La ira, sus predicciones pueden generar enfado, ya que interrumpen la complacencia o el status quo. Angustia anticipatoria y desesperanza aprendida. Sabe que el desastre es inevitable y se siente impotente para evitarlo. Vive en un estado de tensión constante, viendo acercarse al peligro que los demás niegan. Desarrolla una sensación de ya lo sabía, un déjà vu, que lejos de ser satisfactoria es profundamente dolorosa. Aislamiento y alienación. Al ser sistemáticamente invalidado, el individuo puede empezar a dudar de su propia cordura. ¿Seré yo el que está equivocado? Se retrae para evitar la frustración de no ser escuchado. Culpa del superviviente cuando se cumple la profecía. Cuando finalmente ocurre la catástrofe que predijo, no siente vindicación, sino una profunda tristeza y rabia por no haber podido prevenirla. El "te lo dije" queda ahogado por la magnitud de la desgracia. Etiología, las raíces de la invisibilidad profética. Las causas de este complejo son tanto individuales como sociales, dinámicas grupales y pensamiento grupal. Los grupos suelen rechazar instintivamente a quien cuestiona el consenso o la narrativa dominante. La persona que ve lo que otros no quieren ver se convierte en un aguafiestas que es silenciado para mantener la armonía ilusoria del grupo. Estilo cognitivo diferente. Pensadores holísticos, sistemáticos o con alta sensibilidad procesual que ven procesos en lugar de eventos aislados, a menudo chocan con mentalidades más lineales, concretas o cortoplacistas. Posición social o de género. Históricamente, el mito se ha usado para describir la situación de las mujeres cuyos conocimientos o intuiciones eran menospreciados en sociedades patriarcales. La maldición es una metáfora de la falta de autoridad y credibilidad otorgada a ciertos grupos. Mensajero incómodo. A menudo el problema no es el mensaje sino el mensajero. Una persona con baja credibilidad percibida por su edad, estatus o personalidad puede tener dificultades para ser escuchada incluso si es un mensaje crucial. Puntos de vista y críticas al concepto. Desde la perspectiva junguiana, lo interpreta como un conflicto arquetípico. Cassandra representa la función intuitiva en su forma más pura, que choca con la función sensorial dominante de la sociedad, que solo cree lo que puede ver y tocar. La maldición, entre comillas, es la sombra colectiva que rechaza las verdades inconscientes que Cassandra hace conscientes. Desde una perspectiva sistémica, el Cassandra, entre comillas, es un elemento en el que el sistema que trata de señalar una disfunción del sistema para mantener sus estasis neutraliza este elemento aislándolo o desacreditándolo. Es un mecanismo de autopreservación del sistema, incluso si es autodestructivo a largo plazo. Perspectiva comunicacional. El fracaso no está en la predicción, sino en la comunicación. Cassandra a menudo comunica sus visiones de forma angustiada, dogmática
o en el momento equivocado, lo que activa las defensas de su audiencia en lugar de reflexión. Desde la perspectiva organizacional, en las empresas, los Cassandra son los empleados que ven los riesgos del burnout, la obsolencia de un producto o una crisis cultural interna, pero cuya voz es silenciada por una gerencia que solo quiere oír buenas noticias. Críticas y límites, riesgos de paranoia. El concepto puede ser adoptado por personas con tendencias persecutorias o delirantes, que creen estar prediciendo desgracias cuando en realidad están proyectando sus miedos internos. Autocumplimiento. Una actitud constantemente negativa y profética puede alinear a los demás, creando una profecía autocumplida de rechazo social. Reinterpretación simbólica y actual. El arquetipo de Cassandra es enormemente relevante en el mundo contemporáneo. Los Cassandra científicos y ambientales, los climatólogos y ecólogos, que durante décadas han alertado sobre el cambio climático y han sido ignorados o minimizados por políticos, corporaciones y una parte de la sociedad, encarnan a la perfección este complejo. Los denunciantes, personas como Edward Snowden o los periodistas de investigación que exponen corrupción o abusos y que en lugar de ser agradecidos son perseguidos, desacreditados y aislados. Expertos en pandemia, los virólogos y epidemiólogos que predijeron la alta probabilidad de una pandemia global y cuyas advertencias no fueron escuchadas por los gobiernos hasta que fue demasiado tarde. En la dinámica de pareja familiar, el miembro de la familia que identifica patrones disfuncionales como una adicción, una relación tóxica y es acallado con un exageras o estás loco, para luego ver cómo la familia se desmorona tal como predijo. Conclusión, legado y cómo afrontarlo. El complejo de Cassandra representa la tortura de la conciencia en un mundo que prefiere la ilusión. Es la carga de saber en solitario. Para la persona que se siente Cassandra, primero, validar la propia percepción, mantener registros objetivos, datos y hechos que respalden las intuiciones. Esto ayuda a preservar la cordura ante el gaslighting colectivo. Segundo, aprender a comunicar de forma efectiva. En lugar del discurso catastrofista, usar preguntas socráticas, presentar datos de forma neutral y elegir el momento y la auditoría adecuados. Tercero, buscar aliados y comunidad. Encontrar a otros que compartan la misma visión o preocupación. Una voz puede ser ignorada, un coro es más difícil de silenciar. Cuarto, gestionar la salud emocional. La impotencia y la rabia son combustibles que consumen a uno mismo. La terapia puede ayudar a gestionar la frustración y a evitar el agotamiento. 5. Saber cuándo retirarse. Llega un punto en el que, si el mensaje no es recibido, es necesario preservar la energía mental y emocional. No se puede salvar a quien no quiere ser salvado. Para la sociedad y los grupos, cultivar la humildad epistémica. Reconocer que no todos tenemos las respuestas y que los disidentes o autiistas pueden estar viendo algo que nosotros no vimos. Crear canales para las voces incómodas. En las organizaciones de familia, es vital crear espacios seguros donde se puedan expresar preocupaciones sin miedo a la represalia o descrédito inmediato. En resumen, el complejo de Cassandra nos enseña que la verdad por sí sola no es suficiente, debe ir acompañada de la capacidad de ser escuchada. Nos recuerda el costo personal de la clarividencia y la responsabilidad colectiva de escuchar incluso y sobre todo aquellas voces que nos incomodan con predicciones que no queremos oír, porque en ellas pueden residir nuestras únicas oportunidades de evitar el desastre.